ahora. Escuchamos al candidato presidencial Gabriel Boric, que entrega su informe de agenda de crecimiento económico. Pero sí quiero agradecerle a Carolina Gómez, que es la directora de la biblioteca, que estamos... La biblioteca municipal, en donde el candidato Gabriel Boric se reúne con representantes de empresas de menor tamaño, emprendedores y cooperativas, y presenta su agenda de crecimiento económico, junto con compartir diferentes declaraciones con las agrupaciones. Revisemos. Independencia, dos ediciones, y me parece tremenda esa pega y quiero valorarla, porque esos esfuerzos también muchas veces, y bueno, felicitaciones por la iniciativa, por cierto, Gonzalo, vale la pena destacarla. Ustedes mismos lo han dicho, mucho se habla de que las MIPYMES, las cooperativas, las ferias libres son el motor de la economía, y eso, y yo me tomo sus palabras. Ayer me lo decía una persona del campo, una persona de un sindicato de contratistas del cobre en la región de O'Higgins. Decía, acá no venimos a darte un cheque en blanco, y venimos a plantear cuáles son nuestras demandas, cuáles son nuestras inquietudes, y yo me tomo los discursos y las observaciones que ustedes han hecho en ningún caso como un cheque en blanco, sino como una responsabilidad. Y cuando escucho que hay tantos lugares comunes que se dan desde actos de estas características respecto a las pymes, yo les pido que por favor nos cobren la palabra, que no quiero que seamos, si el pueblo de Chile así lo tiene a bien, un gobierno más que aparece. Hemos tenido reuniones con muchos de ustedes antes, esta no es la primera, el primer encuentro, pero que después de la campaña si te he visto no me acuerdo. Así que, por cierto, Yanina, tomo lo que nos dices de la mesa de trabajo desde el 12 de marzo y le pido a mi equipo que nos preocupemos de hacerla efectiva, para que seguramente no vamos a poder concretarlo todo. Seguramente hay muchas cosas que, producto de las vicisitudes propias del difícil escenario que nos va a tocar, va a ser difícil, vamos a tener que bregar con mucha fuerza. Yo acá no vengo a vender humo. Y en ese sentido creo que es importante ir avanzando en conjunto, que ustedes sepan qué es lo que nos empuja, qué es lo que nos detiene, cuáles son los factores por los cuales tomamos una decisión y cuál no, y que también tengan, por cierto, siempre la libertad de ser críticos, porque de la crítica nosotros aprendemos y podemos mejorar. Yo lo veo como una oportunidad. Mucho se habla de que las pymes son el motor de la economía, pero poco se ha hecho hasta ahora para ayudarlas en esta tarea. En los últimos 15 años nuestro país solo se ha concentrado en cuanto a ventas. Lo han dicho varias y varios de ustedes. Pasamos del 30% de la participación en el mercado al 13% actual, y seguramente después de la crisis de la pandemia esto aumentó, porque estos son datos que teníamos prepandemia. Y eso es algo que nos preocupa y que va de la mano de otros datos importantes de la economía que muchas veces, cuando aparecen los grandes titulares, quedan un poco escondidos. Nuestra productividad está estancada hace más de 10 años. Tenemos un crecimiento que también está estancado hace más de 10 años. No sé si cerca de 10 años. Tenemos además que me parece tremendamente preocupante, una concentración empresarial que además no hemos sido capaces desde la institucionalidad de sancionarla como corresponde y por lo tanto desarticularla. Siempre se van inventando nuevas formas de esto. Lo hemos visto en los casos de colusión que tanto han indignado a la ciudadanía. Y además hemos tenido un proceso de desindustrialización de Chile. La industria en Chile, desde el retorno a la democracia hasta ahora, ha bajado a menos de la mitad. Entonces, tenemos problemas y las MIPYMES se enfrentan a múltiples dificultades que, sin lugar a dudas, ustedes conocen mejor que nosotros. Problemas de acceso y condiciones de financiamiento, una institucionalidad que es confusa, lo mencionaba alguien respecto a la necesidad de la ventanilla única. ¿Cuántas veces hemos escuchado el tema de la ventanilla única? ¿Qué es lo que nos detiene para aplicarlo? Ayer me decían, a propósito de otro tema, de la factibilidad de agua potable para la construcción de viviendas rurales, me decían, llevamos
en un caso 15 años esperando con subsidio en la mano, y tuve que ir a cortar la calle y hacer una movilización en el Ministerio de Vivienda para que en 2 segundos me entregaran la factibilidad de agua. ¿Qué están esperando? ¿Que las pymes decidan ir a tomarse el Ministerio de Economía? Yo me imagino que no, que acá lo que nos mueve es el diálogo, que acá lo que nos mueve es las ganas de llegar a acuerdos. Y por lo tanto, yo me tomo muy en serio esa frustración acumulada que expresan en sus palabras los pequeños empresarios, sean del signo que sean. Porque acá, como bien ustedes han recalcado, esto no se trata de actos partisanos, sino de el poder converger en torno a un bien común. Necesitamos un cambio. Ustedes lo saben bien, porque si dejamos la cosa como están, la trayectoria de concentración de mercado solo va a seguir consolidándose. Es muy paradójico que para poder cambiar el rumbo de las cosas se pretenda hacer más de lo mismo. Hemos dicho que queremos ser el gobierno de las MIPYMES, de las cooperativas, de las ferias libres, y lo digo muy en serio, lo decimos como equipo, muy en serio, porque compartimos los mismos objetivos y creo que solo trabajando juntos vamos a ser capaces de lograrlo, democratizar nuestra economía, emparejar la cancha para que puedan competir y crecer, y también entregarles mejores condiciones, por cierto, a los trabajadores y trabajadoras. Y bien lo decía el representante de la SECH, que creo que era el representante de la SECH, el problema que enfrentan cuando quiebran. Muchas veces la quiebra es parte del proceso de la empresa, de la creación de valor, y hasta en eso, hasta para morir hay problemas. No puede ser. Quiero que sepan que hoy día queremos asumir un compromiso con ustedes, que el Estado los apoye en su crecimiento y que no sea un obstáculo, acompañarlos en todas las etapas de su desarrollo para que en el tránsito al nuevo país que queremos construir sobre las bases del país que hemos construido hasta ahora en conjunto, nunca más estén solos. Mi compromiso con ustedes hoy día y el optimismo de las palabras que tengo, pese a los pesimistas pronósticos respecto a la economía, en particular para el próximo año, son genuinos, pero no deben confundirse con ingenuidad, porque el voluntarismo, cuando no está acompañado de trabajo serio, responsable, muchas veces nos lleva a chocar contra un muro y rompernos la cabeza, y acá no estamos para esas cosas, no tenemos tiempo para esas cosas. El 2022 va a ser un año económicamente complejo, lo sabemos, pero como anunciamos hace algunos días, nos estamos preparando de la mejor manera posible para este escenario y hemos convocado a un conjunto a un Consejo Económico Académico Asesor, y como tarea reciente les he pedido elaborar propuestas para reforzar la agenda programática que vamos a además engarzar justamente con lo que ustedes plantean, porque esto no se trata solo de academia, sino de juntarlo justamente, como decían ustedes mismos, con la realidad que viven. Y este fin de semana he recibido este conjunto de propuestas y, junto con agradecer el trabajo del Consejo y quienes están aquí presentes, he decidido incorporarlas a nuestro plan de gobierno. Incorporarlas no significa cambiar ni darse vuelta a la chaqueta. He visto en la otra candidatura que de un día de pasar a querer cerrar el Ministerio de la Mujer, habla ahora de ser el paladín de los derechos de las mujeres, pero el día siguiente cuestionar la veracidad de una sentencia respecto a deuda de alimentos. Entonces, yo creo que esas inconsistencias acá no las van a encontrar. Y el conjunto de medidas para un crecimiento sostenible y empleos de calidad va a ser sumado como un nuevo capítulo de nuestro programa y va a ser compartido durante esta mañana de forma íntegra por todas nuestras redes sociales. Sin embargo, quiero permitirme el espacio para enfatizar cuáles son las líneas generales de este documento. En primer lugar, nuestro gobierno sabemos que va a asumir una economía probablemente sobrecalentada, con las presiones inflacionarias que ya hemos visto, y definiendo lo que vamos a hacer y con lo que nos comprometemos es tener una clara trayectoria de consolidación fiscal que nos permita estabilizar la deuda como proporción del PIB hacia el final del término de nuestro periodo de gobierno. En segundo lugar, la heterogénea recuperación económica actual sugiere priorizar la reincorporación al mercado laboral de aquellos grupos que aún se encuentran rezagados, principalmente las mujeres,
jóvenes y quienes residen en algunas localidades específicas. Cuando se deja el mercado actuar solamente por su cuenta, se recuperan las industrias que muchas veces son más competitivas en determinado contexto, y así hemos visto cómo las mujeres han retrocedido cerca de 10 años en inserción laboral post-pandemia, y que las empresas que lideran la recuperación muchas veces son, por ejemplo, la minería o la construcción, que contratan a 9 de cada 10 personas que contratan son hombres. Entonces, el Estado tiene que ser parte de este proceso para que nadie se quede atrás, no para discriminar, no para hacer competencia desleal, como decía el otro día un vocero desde La Moneda, un vocero de un gremio desde La Moneda, sino para que nadie se quede atrás. En tercer lugar, tenemos el desafío de superar el estancamiento productivo de más de una década al que ya me refería y retomar el dinamismo económico desde nuevas y mejores formas de generación de ingresos. Esto requiere un Estado con mejores capacidades públicas, una modernización del Estado, tremendamente importante, que contribuya a construir certezas para el sector privado y oriente y ayude a coordinar los esfuerzos públicos y privados hacia objetivos que representan grandes desafíos sociales y económicos, como por ejemplo la descarbonización, la crisis hídrica, que es una cuestión que duele en cada lugar al que vamos. La crisis hídrica es una de las cosas que más me ha impactado recorriendo Chile. La transformación digital, la brecha digital que tenemos en nuestro país, no solamente en el campo, en lugares como La Pintana, es tremenda, entre otros, y que además sea eficiente en el gasto público. Acá muchas veces desde los sectores progresistas como que pareciera que no nos tomamos en serio estas cosas, pero no, también queremos ser eficientes en el gasto público. Sabemos la importancia de cada peso de todos los chilenos tiene que ser bien gastado. Por supuesto, esta preocupación por el crecimiento sostenido y los empleos de calidad va a tener como piedra angular el desarrollo de las MIPYMES, cooperativas y ferias libres. Para ello, nuestro programa de gobierno considera una serie de medidas de apoyo, tanto en el corto plazo, en las necesidades de la reactivación económica, como para el mediano y largo plazo durante nuestro gobierno. Y me voy a referir brevemente a ellas, pero permítanme hacer un pequeño adendo. El otro día estaba en Valdivia, reunido con empresarios del sector gastronómico de Valdivia, y me decían una cuestión que me impactó mucho. Me dice, se habla mucho de reactivación, pero nosotros, ciertos sectores específicos de la economía, lo que necesitamos antes de reactivarnos es un rescate, porque, como decía recién alguno de ustedes, en enero, en marzo, vamos a morir, porque nos están pidiendo un pago del 30% como pie de todas las deudas de los servicios básicos y una repactación en 12 o 24 cuotas que no tenemos cómo hacer. Por lo tanto necesitamos un rescate. Hoy día estamos pagando el FOGAPE 1 con el FOGAPE 2 los pocos que los tuvimos. Entonces, es importante, quiero que sepan que escuchamos esas realidades y nos las tomamos muy en serio. En cuanto a reactivación, sabemos que producto de las restricciones sanitarias y la crisis económica en general han sido particularmente afectadas las MIPYMES, y en esto el Consejo, al que le solicitamos ayuda, ha sido muy enfático. Tenemos que generar procesos de saneamiento financiero para las MIPYMES, para las cooperativas, para las ferias libres, así como permitir acceso a créditos blandos y apoyo a la entrada al mercado financiero para que no dependan de un mercado financiero informal que muchas veces los cogotea de distintas formas y que sabemos que es muy doloroso en todos los sectores populares y en los emprendimientos más pequeños. En este sentido, vamos a establecer un plan especial de condonación de deudas tributarias generadas durante la pandemia, así como también una nueva política de convenios de pago con la tesorería con menores intereses y mayores facilidades. No queremos que el FOGAPE se convierta en un CAE 2.0. Por eso, a través del Banco Estado, impulsaremos planes de pago con tasas competitivas, mayores plazos y un esquema de pagos que sea adecuado. Para generar mayor liquidez que sabemos que necesitan, los mecanismos de financiamiento deben pensarse en consideración de las necesidades de cada emprendimiento y por lo tanto deben ser descentralizadas, y esto va a requerir un trabajo importante con los gobiernos regionales. No puede ser todo digitado desde una oficina en La Moneda. Vamos a ampliar el acceso y mejoraremos las condiciones a los segmentos excluidos del sistema bancario, perfeccionando el sistema de créditos garantizados y potenciando el ingreso de nuevos actores al sistema financiero. Eso no soy yo. Vamos a incorporar en esto las buenas ideas que han surgido de otras candidaturas de primera vuelta, como por ejemplo las de Marco Enríquez Ominami, que proponía entregar financiamiento a microempresas con créditos solidarios a tasa cero. Vamos a fortalecer también al Banco Estado, mejorando y ampliando la cobertura de sus programas de crédito a MIPYMES, y destinaremos mayores recursos a los programas Corfo, Cercotec y otras instituciones de fomento con el fin de permitir
que micro y pequeñas empresas tengan acceso a financiamiento directo, a diferencia de lo que decía quien contó la infidencia de la reunión que tuvo con Corfo, Cercotec. Nunca más Corfo les va a decir una tontera de esas características, que da cuenta del desconocimiento de la realidad que están viviendo. Junto a estas medidas para hacernos cargo de la deuda y facilitar el acceso a liquidez en nuestro gobierno, las políticas públicas para las MIPYMES se van a conversar con las MIPYMES. Queremos abrir un espacio de diálogo directo con ellas a través de una mesa de trabajo en el que podamos discutir las medidas de nuestro plan de reactivación económica con ustedes. Basta de esta idea de que es posible hacer un gobierno para el pueblo sin el pueblo, una suerte de despotismo ilustrado moderno. Nuestras propuestas programáticas nacen de una discusión amplia que hemos venido teniendo desde hace mucho tiempo con las distintas organizaciones y gremios ya desde la primaria. No pueden ser todas detalladas por tiempo aquí, pero queremos mencionar algunas que entendemos se hacen cargo de gran parte de sus preocupaciones, y quiero decirles muy claramente a quienes no están aquí presentes, también son bienvenidos, porque yo tengo el deber de ser el presidente de todos los chilenos y chilenas, y por lo tanto sepan que contamos con ustedes también. 1. Pronto pago. Sabemos que esta es una preocupación central para las MIPYMES. Vamos a establecer un mecanismo para asegurar que las grandes empresas sean obligadas al pago del IVA por facturas emitidas por MIPYMES y que no sean las MIPYMES las obligadas a pagar el IVA sin tener la caja para hacerlo. Vamos a avanzar inmediatamente en un proyecto de ley que perfeccione la deficiente ley de pago a 30 días, que incluya tanto medidas legales como administrativas para aumentar las sanciones a las empresas que no cumplan con sus obligaciones de pago. Se implementará un programa de gestión de pagos públicos para que todo el sector público cumpla la ley sin excepciones. No podemos estar pontificando sin cumplirlo nosotros. También, tomando las propuestas de candidaturas como la de Yasna Proboste, estudiaremos la implementación de un registro que les sirva a las MIPYMES para conocer los tiempos de pago de sus posibles proveedores y así generar mayor transparencia para las MIPYMES y más competencia. Y acá quiero destacar algo, porque hay cuestiones, siempre estamos muy acostumbrados en tiempos de elecciones a la confrontación y tratar de ver todo en qué me diferencio del otro candidato. Pero el otro día, cuando tuvimos un foro en el GAM fue, ¿no? En el GAM sobre pymes, creo que era organizado por la SECH, no recuerdo, por todos. Ahí yo vi que había... Estábamos escuchando al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien está presentando su programa económico de gobierno luego de recibir todas las recomendaciones de su consejo asesor nombrado hace algunos días, entre que destacan Andrea Repeto, Ricardo French Davis, por ejemplo también Roberto Soler, quien es expresidente del Banco Central. Esto en medio entonces de una actividad con pymes y cooperativas en la que estaba dando algunos detalles de cuál iba a ser esta agenda económica, y comenzó su discurso diciendo: aquí no venimos a vender humo. Es por eso que aseguró que estaban preparando una serie de medidas, o que ya en este programa de gobierno tienen una serie de medidas precisamente para que las pymes, las MIPYMES, las cooperativas y las ferias libres puedan acceder a distintos créditos, incluso, dijo él, tomando iniciativas y propuestas de otros candidatos presidenciales. Nombraba a Marco Enrique Sominami, también nombraba a Yasna Proboste, porque dice que el gran problema hoy es que las MIPYMES, cooperativas, ferias libres, no tienen acceso al crédito. Y daba un ejemplo que tiene que ver con el FOGAPE, que muchas de estas microempresas están utilizando, decía él, el FOGAPE 2 para pagar el FOGAPE 1. Recordemos que durante la pandemia el gobierno llevó a cabo una serie de iniciativas para poder ayudar a todas las pymes, las más golpeadas desde el punto de vista económico, a propósito que no tenían los recursos porque no tenían cómo vender sus productos. Vamos a seguir más adelante con los detalles de lo que está presentando Gabriel Boric. Ahora sí, escuchamos nuevamente lo que dice el candidato. Compras públicas. Vamos a mejorar la participación de pymes y cooperativas en las compras públicas. Queremos fomentar una mayor competencia en el sistema de compras públicas y no concentrarla solo en pocos oferentes. Esta es una preocupación bastante transversal, pero que en la IPES y la UNAPYME nos han propuesto distintas medidas importantes que hemos escuchado. Vamos a trabajar por generar mecanismos de discriminación positiva para MIPYMES en todos los instrumentos de contratación y compra.
porque sabemos que cuando hacemos eso estamos contribuyendo a justamente democratizar la economía, y eso ayuda a que todos crezcamos. Cuando hay un crecimiento, cuando solamente nos fijamos en los grandes números, es inevitable acordarse de esta famosa frase de Nicanor Parra que decía: me como 2 panes, tú no te comes ninguno, promedio de consumo de pan por persona 1. Ese es el problema que pasa cuando hay demasiada concentración. Los grandes promedios esconden esas realidades. 4. Descentralización y enfoque territorial. Vamos a fortalecer los espacios locales y regionales de apoyo a MIPYMES, trabajando conjuntamente con los gobiernos regionales y municipios, avanzando en el desarrollo de capacidades institucionales y en políticas de fomento articuladas y coordinadas en cada nivel. Esto es un compromiso que además hemos adoptado con los gobernadores regionales. 15 de los 16 gobernadores regionales, hoy día de los gobernadores regionales recientemente electos, nos están apoyando, y por lo tanto vamos a trabajar en conjunto con ellos, y por cierto con el otro que tiene otro candidato también. Vamos a ampliar la cantidad de centros de negocios Cercotec para llegar al menos a 100 al final del gobierno, y de esta forma contar con cobertura para zonas menos pobladas. 5. Desarrollo de capacidades e innovación. Tenemos un plan de transformación digital para cerrar las brechas digitales, de manera de ayudar a las MIPYMES a ampliar el mercado y robustecer sus capacidades para expandir emprendimientos de forma sostenible. Trabajaremos coordinadamente con la red de centros de formación técnica estatales para generar cooperación, formación y capacitación en las MIPYMES cooperativas y sus procesos de gestión administrativos y productivos. Y agrego, que no estaba en la minuta, no solamente con los CFT que se crearon durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, sino también con los colegios TP, que son de los más olvidados del sistema de educación pública y que requieren más apoyo por parte del Estado. 6, y ya finalizando, como parte de nuestra agenda anti-abusos, trabajaremos también por generar condiciones de mayor equidad en el funcionamiento del mercado financiero y del crédito, y modificaremos sustantivamente la ley de insolvencia, para que a través de ella se permita el cumplimiento de las obligaciones de manera ordenada y no abusiva, y así facilitar, como decíamos antes, el reemprendimiento. Lo hemos dicho antes, nuestro programa es un programa de transformaciones, algunas de ellas estructurales, que sabemos se tienen que hacer paso a paso. Un país no se construye de la noche a la mañana, y sabemos que tenemos que aprender de los fracasos y aciertos de quienes estuvieron antes, porque hay mucha experiencia rica para lo que nosotros tenemos que emprender. Queremos un nuevo modelo económico y productivo para Chile, y sabemos que aquello no va a ser fácil y requerirá un diálogo amplio con todos los sectores. Pero hay una cosa que es clara: en la transición productiva y ecológica que llevaremos adelante, las MIPYMES, las cooperativas, las ferias libres serán un pilar fundamental y no van a estar solas. En reforma tributaria, quiero ser muy claro frente a las noticias falsas que a veces difunde la otra candidatura: no vamos a subir impuestos a las MIPYMES. Por el contrario, potenciaremos el régimen transparente de tributación, donde las pymes pagarán 0% de impuesto a la renta, y generaremos incentivos tributarios a dueños de pymes en ese régimen. Respecto a las reformas laborales, como salario mínimo o la reducción de la jornada laboral, queremos ser enfáticos: la entrada en vigencia de estos cambios tiene que ser gradual, y entregaremos un subsidio para el alza del salario mínimo para las MIPYMES que así lo necesiten. Queremos avanzar en mayor justicia, en una mejor distribución del ingreso, sin que nadie se quede atrás. Creemos y tenemos la convicción de que es posible. Sé que, como en todo tipo de eventos, quedan muchos temas ausentes y el tiempo apremia. El desafío de hablar a las MIPYMES es que no se trata solamente del tamaño de la empresa, sino también de una infinidad de sectores y rubros, y detrás de cada MIPYME, detrás de cada cooperativa hay un sueño, hay una familia o muchas familias. Y por lo tanto tenemos que ver esos ojos que están detrás de esos números. Y quiero que sepan, y lo menciono brevemente, queremos potenciar el turismo, que ha sido tan afectado por la pandemia. Vamos a desplegar un ambicioso plan de inversión pública verde que considera la infraestructura de apoyo al turismo para impulsar sus actividades. Tenemos que avanzar en la regulación de las ferias libres y fortalecerlas como uno de los pilares centrales de nuestro sistema alimentario y de soberanía alimentaria, vinculándolo además con lo que hicimos ayer, que fueron nuestros compromisos con el campo. Debemos hacerlo en diálogo con las y los feriantes, con las municipalidades, con los vecinos y vecinas,
para modernizar nuestras ferias libres, que sean parte de la planificación territorial, que se garantice terminar con la inestabilidad en la cual realizan sus labores y así también con restaurantes, todo el sector gastronómico y otros rubros. Les digo en serio, queremos ser el gobierno de las MIPYMES y de las cooperativas y de las ferias libres. Y estamos asumiendo compromisos concretos para ello y que por lo tanto al ser concretos tienen que ser exigibles. Sabemos que esta es una tarea grande y que para cumplir los objetivos trazados nos vamos a necesitar trabajando juntos, juntas. Para hacer avanzar el país que queremos necesitamos hacerlo en conjunto con ustedes, con los micro, pequeños y medianos empresarios. No hay otra forma de transitar a estas transformaciones de una manera exitosa si no es con diálogo e inclusión. Muchas gracias por su compromiso. Cuenten con nosotros. Gabriel Boric, candidato presidencial de Apruebo Dignidad, presentando esta agenda de crecimiento económico en la que ha puesto atención en las pymes. Con esta imagen entonces vamos a hacer una pausa y ya volvemos con otras noticias.